Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Carpe Diem Podcast. Hola, bienvenidos a una semana más. Creo que ya estamos un poquito más avanzados en la temporada. Para los que no nos conozcan, mi nombre es Leslie Martínez. Y yo soy Aranza Aguilar. Nosotras somos psicólogas. Si quieren saber un poquito más acerca de nosotros, claro que si es que son nuevos por aquí, los invitamos a ver el primer capítulo del podcast donde hablamos mucho de nosotras. Creo que también en el último capítulo, al anterior a este, también hablamos un poquito más de nosotras por si nos quieren conocer o por si quieren saber cuál fue nuestra experiencia en la licenciatura de psicología. Y pues, sin más preámbulo, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca del trastorno por estrés postraumático. Creo que todos hemos escuchado hablar de este trastorno. Es algo como de que tienes estrés postraumático, estás traumado, cosas así, ¿no? O sea, creo que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de esto, cuáles son sus síntomas, por qué pasa, o todo esto, ¿no? O sea, si tienen alguna pregunta acerca del trastorno, quizá la resolvemos aquí, y si no la resolvemos, mándenos un mensaje por DM, ya saben que estamos dispuestos a contestarlo. Así es. Y pues sí, la finalidad de hablar el día de hoy de este trastorno es porque, como saben, y si son nuevos en el canal, pues sería forma como de introducirlos, somos mexicanas y somos pues residentes de la Ciudad de México. Sabemos que ha pasado como sucesos importantes en estos últimos días, más ha llegado al 19 de septiembre, pues es una fecha muy conmemorativa para nosotros porque aparte de conmemorar un suceso lamentablemente trágico para nosotros. Dos sucesos muy trágicos para nosotros. También vemos cómo la solidaridad del mexicano se ve efectuada en todas estas cosas, ¿no? Hablamos del terremoto de 1985 y el terremoto sucedido en 2017. Entonces, para nosotros es importante hablar de esto porque cuando escuchamos hablar de estrés postraumático, lo primero en lo que pensamos siempre son veteranos de guerra. Creo que es un trastorno del que nos hablan muchas series, del que nos habla a lo mejor mucho de la televisión americana, porque sí, es un trastorno que se desarrolló o que fue visualizado a través de estos veteranos de guerra, pero también es algo que nos puede pasar a cualquier persona. Creo que es un trastorno que no está exento a nadie. Puede pasarle a niños, puede pasarte a ti, a mí, y una forma importante de prevenirlo es las acciones que tomas en ese momento después del trauma. Y pues sí, como ya se les dijo, les vamos a hablar como de muchas cosas de este trastorno. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver entre el terremoto y todos los temblores que han pasado en México y todo esto, no? Y pues una de las causas principales es porque quizá los que no viven en México, que la mayoría de nuestra audiencia es mexicana, pero sí tenemos audiencia de otros países. Y pues todo esto tiene que ver justamente ¿por qué? Porque un temblor, un terremoto o cualquier desastre natural cuenta como una crisis. ¿Y por qué entramos a este tema? Porque el trastorno por estrés postraumático se desarrolla o se desenvuelve a partir de un trauma, a partir de un suceso muy significativo y muy fuerte en la vida de cualquier persona. Y pues nosotros lo hemos visto como particularmente en estos sucesos, ¿no? Puede ser un accidente, puede ser cualquier desastre natural, ver algo muy fuerte para nosotros, ¿no? Muchas veces es muy subjetivo este trastorno. ¿Por qué? Porque no para todos puede tener la misma intensidad de miedo o de ansiedad. Hay que tener claro que este trastorno es parte de los trastornos de ansiedad. Entonces, imagínense sentir tanta ansiedad que ya no pueden más, pues es la manera del cuerpo de decirnos, ya no tenía forma, o sea, cómo yo procesaba todo lo que me pasó, pues entonces llegué al trastorno por estrés postraumático. Así es, también es importante recalcar que este trastorno de estrés postraumático, pues lo dice su nombre, ¿no? Es después de un trauma, pero también puede ser o puede estar ligado a un traumatismo emocional continuo, como todas estas experiencias de violencia en la pareja, de violencia familiar. En los niños, exacto. Abuso sexual. Que son todas estas partes que a lo mejor se dice, sí, esto es muy traumante, pero que a lo mejor dices, el primero no es tan significativo, pero ser continuo obviamente te va a causar y te va a desarrollar este trauma, porque es algo que ves repetitivamente, es algo que tienes que estar completamente. Como se les dijo, este trastorno
se desarrolla por un estrés continuo y constante. Todo el tiempo están en hipervigilia, todo el tiempo están pensando que algo puede causarles la muerte o todo este miedo extremo que le tienes a cierto suceso. Sí, en este caso con lo del terremoto podemos verlo en muchas personas, ¿no? O sea, particularmente creo que las alarmas, cualquier tipo de alarma, es como de ¡ala! O sea, sí te quedas así como de ¿qué está pasando, no? O sea, sí, bueno, creo que por algo el nombre de alarma, porque sí te deja como, por ejemplo, yo después del terremoto del 2017, hasta hace poquito se me quitó la taquicardia después de escuchar una alerta sísmica. O sea, independientemente era como alarma, taquicardia por default. Entonces, sí era como de, oye, espérame tantito, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, muchas veces le he dicho a Aranza, no sé si ustedes han escuchado las alarmas o las alertas de tsunami o de guerra o así de diversos países. Si lo buscan en YouTube, les va a salir. Y si no pueden, no las escuchen. Porque realmente, o sea, yo las escuché porque en algún momento un amigo me dijo, ¿ya has escuchado las alarmas? Y fue a raíz de una conversación de los temblores, ¿no? Entonces me dijo, ¿ya has escuchado las alarmas de guerra o las alarmas de tsunami o así? Y yo, ¿no? Y me dice, escúchalas. Me dice, o también me dijo, y si quieres escucharlas, ¿no? Porque sí te sacan de cuadro. O sea, llega un momento en el que el mero sonido es como de, o sea, sí causa algo muy fuerte, ¿no? Y que tienen que saberlo, que la alarma sísmica de México está rankeada entre las que más asustan. O sea, sí es una alerta que te saca de a ver qué está pasando. Obviamente, nosotros como mexicanos estamos acostumbrados a tener ciertos protocolos de seguridad. Y estamos predispuestos a, ¿no? Porque creo que es una predisposición y para los que saben un poquito más de psicología, si no lo saben, en algún capítulo lo vamos a hablar, es meramente condicionamiento clásico, ¿no? O sea, este hecho de que primero hubo un estímulo que fue la alarma y luego una reacción que fue el pinche temblor que te sacó así o que pudo haber pasado algo, perdiste a alguien, tu edificio en el que estaba se cayó o viste que un edificio se cayó o simplemente sentiste que el pinche suelo se te estaba moviendo, es el hecho de cómo ante un estímulo hubo una reacción y una consecuencia, ¿no? Para la siguiente vez que nosotros volvemos a escuchar esa alarma, ¿qué se nos viene a la mente? Desastre, muerte, destrucción, lo que sea que hayas vivido, ¿no? Entonces, es meramente ese hecho de decir, ok, no creo que sea tanto el sonido, es más bien ya con qué lo relacionamos. Claro, es parte de estos protocolos de seguridad que hay muchísimos, amigos. O sea, créanme que la población mexicana es una de las que está más preparadas para este tipo de desastres, porque no sé si afortunada o lamentablemente vivimos sobre dos placas tectónicas. Entonces, obviamente, para nosotros a lo mejor es normal, pero no es tan normal que se mueva tan fuerte. Entonces, de hecho, tenemos como cierto periodo, creo que son entre 10 y 15 días a partir de que estamos grabando este episodio, que nos acaba de volver a suceder. Afortunadamente no pasó a mayores, pero obviamente... O al menos en la Ciudad de México, ¿no? Porque el epicentro fue en Guerrero y ahí sí estuvo un poquito más fuerte. No como el del 2017, pero sí. O sea, de todos modos, ves todos los videos y es impactante. Entonces, también muchas partes de la sobreestimulación en la información y todo esto crean ciertas ansiedades en los seres humanos, pero puede estar relacionado con el trastorno, pero no. Lo vamos a ver como más adelante, pero también es parte importante de esto que decíamos con la pandemia, ¿no? De toda esa sobreinformación de la que te cargas para crearte cierta incomodidad de no poder hacer tus actividades del día a día. Justamente lo hablábamos en otro capítulo y al decir nosotras que la ansiedad es una respuesta natural del ser humano, todos en algún momento vamos a sentir ansiedad. ¿Y cómo se siente? O sea, yo creo que todos hemos sentido... Digo, o sea, ustedes piénsenlo, ¿cómo siento cuando tengo la sensación de la ansiedad? Ahora imagínense eso multiplicado al millón. O sea, realmente son como disparos de la ansiedad ante un suceso muy fuerte para nosotros. Les decía que es subjetivo porque a lo mejor a Aranza nunca le dio ninguna reacción escuchar la alarma sísmica, pero a mí me daba taquicardia, entonces mi ansiedad se elevaba. Y hay personas que no nada más les da taquicardia, se desmayan en ese instante, ¿no? O sea, es tanta la adrenalina que siente su cuerpo que dice, ahí te ves, ¿no? Y tu instinto de supervivencia, totalmente. O sea, corres o te paralizas, y que es una de las partes también que más se observan el del trastorno por estrés postraumático. Así es, y como ya se los habíamos dicho, pues es después
después de un evento traumatizante, pero generalmente es un trastorno que empieza, puede ser inmediato, pero sí tiene que haber un tiempo determinado para que digas ese estrés postraumático. Son como fases a las que puedes llegar hasta el trastorno, porque primero experimentas cierta ansiedad generalizada. Esto quiere decir que obviamente vas a estar todo el tiempo ansioso, con la taquicardia, Alerta. te pueden sudar las manos, puedes dormir muy mal, puedes tener hipervigilancia, sientes un ruido que se calla algo y luego estás También es muy común el hecho de estar sobrepensando, ¿no? O sea, como Claro. de que, y si pasa, y si otra vez, y si vuelve a hacer esto con los temblores, pues es un... Y si hay una réplica, y si me duermo con zapatos y jeans y una chamarrota por si tiembla y me salgo, ya no me salgo encuerado o cosas claro, así, ¿no? que es una recomendación que a nosotros como mexicanos nos hacen en o sea, septiembre. O sea, incluso siempre creo, o sea, pero realmente es, a lo mejor en muchos países no, pero aquí es de, ten una maleta en la puerta de tu casa preparada. Ok, pregúntenme quién la tiene, no pasa, pero sí, sí es algo que recomiendan mucho, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las situaciones por las que podría una persona llegar a tener estrés postraumático? Y pues algunas podrían ser abuso sexual, violación, ver que matan a alguien, que agreden a alguien, cualquier catástrofe natural. Puede ser también un accidente automovilístico, una situación en la que sientas que tu vida puede estar en riesgo, a lo mejor tuviste algún tipo de suceso, a lo mejor en un juego mecánico que sientes que tienes como esa ansiedad, puede ser también algún tipo de asalto, de violencia física completamente hacia ti. Y muchas veces no nada más es que tú la vivas, con el solo hecho de observar el evento puede ser suficiente para desencadenarlo. No siempre pasa, ¿por qué? Porque no todos tenemos el mismo estado de resiliencia que otros, ¿no? O ante qué situaciones, porque a lo mejor tú ya tienes una experiencia previa a un suceso que otra persona no, entonces la otra persona lo ve por primera vez y es cuando entra este trastorno, ¿no? Así es, entonces, como ya lo decíamos, comienza alrededor de 3 meses después, que es cuando tú puedes darte cuenta de que tienes estrés postraumático, empiezan ciertos signos y síntomas que te van a empezar a dar cuenta, con los que te puedes empezar a dar cuenta de que puedes tener este síntoma, este trastorno y debes acudir a un especialista. Ahora, es importante a partir de este punto hablar que hay formas de prevenirlo. Hay formas, ok, a lo mejor no puedes prevenir cualquiera de estas situaciones de las que acabamos de hablar, pero a lo mejor en algún tipo de desastre natural o en el fallecimiento de alguien, en un accidente automovilístico, deberíamos de estar preparados como profesionales para atender este tipo de crisis. Este tipo de práctica se llama primeros auxilios psicológicos y que es algo que deberíamos empezar a implementar en todos estos planes de seguridad nacional que tenemos, porque no muchas veces nos damos esa pauta a la salud mental. Yo recuerdo que justamente en el temblor del 17, como estudiante de psicología, tienes muchos grupos en Facebook que se dedican pues a hablar temas psicológicos, ¿no? Y muchas de las publicaciones que veía en este grupo eran de brigadas que se juntaban para poder ir a atender ciertas crisis en los lugares en los que se necesitaba, porque a lo mejor no fuiste la persona que se quedó atrapada, no fuiste la persona que vio cómo se caía, pero sí fuiste esa persona que fuiste y recogió escombros, que levantó losas, que se estuvo en la lluvia armando despensas para poder ayudar a la gente, que a lo mejor hay muchas cosas en las que esto puede llegar a prevenirse. Es importante también que con todo esto, incluso en algún momento también nos pasó que cerca de aquí, de mi casa, hubo un accidente y un tráiler se llevó 1000 carros y cosas así, o sea, estuvo muy feo. Y hubo un punto en el que Aranza me dice, yo ni estaba enterada, o sea, realmente fue un domingo, me acuerdo, y yo me enteré ya horas después, ¿no? Y me manda un mensaje a Aranza y me dice, oye, vamos a ir a hacer intervención. Y yo, ¿De qué hablas? ¿De qué me estás hablando? Y me dice, pues arriba de tu casa pasó no sé qué cosa, ¿no? Y yo así de, no, pues no sabía, pero pues ya pasaron horas, ya no hay nadie ahí arriba, ¿no? Entonces, mucho de esto, o sea, imagínense, hay gente que se pudo haber desmayado, gente que recibió un golpe, gente que se volteó en su carro y que a lo mejor está bien, pero está en shock. O sea, muchas veces el primer punto antes del estrés postraumático puede llegar a ser el shock. El shock es una respuesta fisiológica que tiene el cuerpo para decirnos, o sea, prácticamente el cerebro te está diciendo,
aguántame un minuto porque no estoy procesando lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, lo que está pasando, ¿no? Sí, estos estímulos están siendo demasiado para mí. Entonces, lo que hace el cuerpo es como pausa y déjame tantito ver qué onda con todo lo que está pasando y ahorita regresamos, ¿no? Es como, vamos a unos pequeños cortes comerciales y volvemos, ¿no? Así es. Y eso es lo que hace nuestro cerebro. Y muchas veces es el pre al estrés postraumático. Hay formas también de decir, ok, a lo mejor yo puedo tenerlo, ¿no? Recuerden que estamos hablando de un trastorno, no estamos hablando de chilaquiles, como que tengo muy pegada esa frase, pero no estamos hablando de chilaquiles. Al decir ay, sí, yo creo que porque me espanté mucho esa vez tengo estrés postraumático. No, estamos hablando de algo serio, de algo muy fuerte y que no es fácil de superar. O sea, realmente estar cerca de una persona con estrés postraumático reciente es muy duro. Incluso también con el estrés postraumático crónico es el hecho como que estás como con una persona hiperestimulada, o sea, realmente están todo el tiempo así, o sea, al 1000 por hora viendo qué está pasando, viendo qué no está pasando, y creo que muchas veces y lo hemos hablado, estar en una ciudad como la Ciudad de México, que para mi experiencia no ha sido nada mala, pero la amamos. Pero sí hay veces que dices, ok, vivo en la Ciudad de México o vivo en México, sé que tengo que cuidarme de cierta forma y de una u otra manera estamos un poquito más atentas, un poquito más despiertas cuando estamos en la calle o así. Sin embargo, este hecho no es nada más de decir, ay, sí, yo creo que sí tengo, ¿no? Porque créanme que son cosas que nos incapacitan. O sea, imagínense si la ansiedad por sí sola nos incapacitan, imagínense un trastorno por estrés postraumático, ¿no? Entonces, todo el tiempo te la vives pensando en que algo va a pasar, que tienes, o sea, tan solo el tener hipervigilancia es una cosa increíble. Imagínense cuánto se desgastan. Ni siquiera duermen bien para empezar, para decir, ok, puedo descansar óptimamente y estar semiconsciente al día siguiente. Todo esto es un cúmulo de muchas cosas. Y sí, como lo dice Les, es una parte importante de ponerle atención a lo que tú sientes y si puede que alguien dentro de tu círculo cercano puede estarlo pasando, porque han pasado 4 años, pero no saben si esa persona se ha atendido ese trastorno. Sí, y pasa mucho. Creo que cuando recientemente, lo acabas de decir, hace unos días hubo un sismo en la Ciudad de México y no faltan las noticias de esta persona estaba desmayada, o sea, los medios en corto, pero los medios es como de, esta persona estaba muy mal hace un momento, estaba en crisis, o esta persona no la vamos a sacar a cámara, pero no puede hablar y está muy mal. Y justamente lo decías, fueron 4 años, pero 4 años después esa alarma sísmica, tiemble o no tiemble, imagínate, peor si tiembla, pero si no tiembla, nos sigue moviendo algo, ¿no? Entonces también yo creo que es muy importante el hecho de que, ok, creo que tengo alguno de estos síntomas, no hemos dicho muchos, ahorita vamos para allá, pero creo que podría ser que sí o que tal persona sí, ok, no me voy a quedar a lo mejor como que no, sí tiene y pues ya listo, resuelto, ¿no? No, o sea, creo que hemos hablado del sobrediagnóstico y el trastorno por estrés postraumático tampoco es muy fácil de diagnosticar, ¿no? Hay que tener en cuenta que son muchos pasos, una larga entrevista y saber exactamente qué ha pasado. Hay personas que pasan por hechos muy fuertes y no tienen el trastorno. ¿Por qué? Porque su estado de resiliencia es mucho mejor que el de otro. Claro, y lo decías al principio, este trastorno tiene mucho que ver con la personalidad de la persona, de este valor que acabas de mencionar, que es la resiliencia, de las formas de afrontar las diferentes situaciones. Entonces, también vamos a parar de juzgar a las demás personas por esto. O sea, creo que cuando lo hablábamos en clase era como de, pues, eso no puede causar un estrés postraumático. Y nuestra discusión era, no lo sabes, porque no sabes las herramientas y las formas de afrontamiento que esa persona tiene. Entonces, el juzgar el por qué tienes el trastorno tampoco está padre, porque el no sentirte aceptado es una forma también de decir, ok, no existes. Y esa etiqueta y ese estigma de la salud mental, y lo hemos hablado en muchos capítulos, entonces creo que eso es importante. Hay que saber también una cosa, y es que hay 3 tipos de estrés postraumático, ¿no? Tenemos el agudo, el crónico y el de inicio demorado. El agudo son síntomas que se tienen, pero por menos de 3 meses. O sea, sí tenemos varios síntomas de los que a continuación les vamos a decir, pero duran menos de 3 meses, ¿no? Recuerden que para los trastornos existen criterios que se deben de cumplir para poder ser diagnosticados. Entonces, por menos de 3 meses puede ser estrés postraumático agudo. Por más de 3 meses o por 3 meses o más,
puede ser crónico y de inicio tardío es que los síntomas tardan 6 meses o más en aparecer. O sea, hace 6 meses pudiste haber tenido una situación muy fuerte y hasta el día de hoy no pasa. Y puede que en un mes o mañana o en una semana o en 2 empieces a tener los síntomas del estrés postraumático. Por eso es importante también tener en cuenta todo esto, porque puede ser que yo haya pasado por algo muy fuerte y diga, ay, pues si yo no tengo nada, ¿no? Pero apenas ha pasado 1 mes o 2 meses. Y esta parte de empezar a tener síntomas después también es parte de la defensa del cuerpo, ¿no? Es decir, oye, no, yo todavía no estoy listo para empezar a sentir todo el dolor porque no, está muy cañón, ¿no? Y llega un punto, pues, que hasta las defensas se bajan, o sea, si el sistema inmunológico por las emociones puede llegar a bajar, entonces nos empezamos a enfermar y es de ahí donde se desencadena todo el trastorno. Así es, entonces creo que es importante empezar a hablar de los síntomas. Los vamos a dividir en 5 apartados diferentes. Vamos a empezar a hablar de los síntomas emocionales. El primero de ellos son los flashbacks o las escenas retrospectivas. ¿A qué nos referimos con esto? Constantemente tienes imágenes o escenas que te recuerdan ese suceso. Puede ser durante el sueño, puede pasar por esa calle, puedes pasar por la calle y volver a verlo. O incluso ver algo que se relacione, ¿no? A lo mejor ven en la tele ya algo, o sea, te asaltaron, tienes síntomas y de repente ves en una película que están asaltando a alguien, ¿no? Y te empieza a dar ansiedad, empiezas a sudar, empiezas a tener ansiedad muy cañón, ¿no? Pero es el recordar, ¿no? O sea, todo lo que nos recuerde a eso nos va a ocasionar este tipo de reacciones. Otro puede ser que es sumamente irritable, todo justamente por la falta de sueño, que ya lo habíamos hablado en otro capítulo que lo dedicamos a esto. El no dormir te hace ser irritable, te hace no poder controlar ciertas sensaciones acerca del enojo que podrías controlar de una mejor manera si durmieras correctamente. Y estar a la defensiva, ¿no? Porque muchas veces esta parte de a lo mejor alguien sufrió una violación o abuso sexual y alguien viene y te toca el hombro y tú, óyeme, o sea, como que te espantas al momento de que alguien te toca el hombro, ¿no? Uh-huh. Entonces puede sonar como muy X, o sea, como de cómo alguien se va a espantar por eso, ¿no? Pero realmente si tuvo un trauma muy grave, este tipo de sucesos te hacen ser irritable, ¿no? Aunque sea alguien que a lo mejor nunca te ha hecho nada o que en confías, va a ser como de, pues no me toques porque ya tenemos un estímulo anterior, ¿no? Que podemos recordar. También el miedo, el enojo, la preocupación y la sensación de soledad son estos síntomas emocionales que podemos ver mucho, ¿no? El estar como otra vez como con ese de que, ay, ¿y si me pasa algo y si salgo y está esta persona, ¿no? O si salgo y estoy, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México con esto de los temblores, nadie en un temblor en su vida quiere estar en el centro de la ciudad, o sea, no. Si estás en el centro de la ciudad, es en donde más se sienten los temblores y en donde más pasan cosas, ¿no? Gracias al cielo, Aranza y yo vivimos en una zona poco, más bien de suelo firme, en donde sí tiembla, pero no pasan grandes desastres, ¿no? Entonces, imagínense estar ahí todo el tiempo con ese estímulo de ok, pues yo ni modo, o sea, yo vivo aquí, ¿no? En una zona sísmica fuerte, entonces no tengo a lo mejor los recursos para cambiarme de casa y todo el tiempo estoy como con esa sensación de que si tiembla, y si tiembla, ¿no? Por ejemplo, ya hasta es chiste, ya hasta es meme aquí en México, de que el 19 de septiembre es como de que, ay, se van a dormir con sus tenis, porque qué tal si suena la alarma a la noche, o el día de mañana todos abajo en sus casas, o sea, ya es como que el chiste, ¿por qué? Porque ya todos estamos predispuestos al que a lo mejor puede llegar a pasar, ¿no? Aparte es parte importante del humor mexicano, ¿no? O sea, cuando algo nos causa mucho temor, lo vamos a agarrar siempre a risa. O sea, que realmente es una forma de afrontamiento. O sea, el chiste es una forma de afrontamiento, es una forma de decir, no pasa nada, mientras por dentro eso es como de, uy, sí, qué gracioso, pero qué tal si sí, ¿no? Mi sobrina tiene una frase que me causa mucha risa, pero es ríe para no llorar, ¿no? O sea, es como, obviamente, esta forma de afrontar. Y pasa también que muchas personas en sus crisis o en sus episodios de ansiedad, en lugar de estar muy nerviosos o así, se carcajean o están risa y risa y es como, no pueden parar y es como de,
Ok. ¿De qué te ríes? O sea, o pasa algo muy fuerte y se empiezan a reír. ¿Por qué? Porque es su forma de afrontamiento, ¿no? Es su respuesta fisiológica Y a se lo que están escucha sintiendo. extraño y a lo mejor muchos van a decir, ay, este güey, ¿por qué llora en un funeral? ¿Por qué se está riendo en un funeral, no? Pero no, o sea, realmente son formas de afrontamiento que muchas veces no podemos entender, ni las vamos a terminar de entender ni siquiera como psicólogas, porque si hay algo que todavía nos falta por saber mucho es de nuestro sistema nervioso central, de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, también creo que por ahí hay que quedarnos atentos. Así es. Los siguientes se podrían ser una pérdida de interés en las actividades recreativas, sentir culpa, que casi siempre esto es con las víctimas de violación, las víctimas de abuso sexual, de algún tipo de asalto, de accidentes automovilísticos. También tienen cierta dificultad para sentir emociones positivas gracias a toda esta angustia. O sea, no pueden sentirse felices por todo el tiempo estar pensando en lo que podría pasar, de todo el tiempo estar angustiado por sentir que algo podría pasar, que podría ser fatal para la persona. Y justamente es en donde se viene a como a unir todo, ¿no? O sea, súmenle todo lo que le acabamos de decir, que es miedo, enojo, irritabilidad, preocupación, soledad, todo eso. Imagínense ya sentir eso, más aparte la angustia. O sea, creo que la angustia es lo que más define el trastorno, porque es estar todo el tiempo como, no sé si ustedes hayan sentido ese como dolor en el pecho o ese como hueco en el estómago cuando llegan a sentir ansiedad, y no es más que porque en el estómago los jugos gástricos nos están deshaciendo el maldito estómago y en el pecho los músculos se contraen. ¿Por qué? Son respuestas fisiológicas al miedo, a la ansiedad y en este caso a la angustia. Y sí, son dos síntomas importantes fisiológicos. Otro podría ser estar siempre alerta o asombrarte o asustarte fácilmente. O sea, en el segundo uno en el que presenta un sonido sumamente fuerte, tú te sobresaltas. O sea, es como de todo el tiempo estás asustadizo. Nuestro sistema nervioso simpático está al 1000 por hora y es el que todo el tiempo está, o sea, gracias a ese sistema es que seguimos vivos, ¿no? ¿Por qué? Porque si vemos peligro, lo rechazamos, corremos o nos paralizamos, también puede que pase, ¿no? Entonces, es importante. Ahora, en el comportamiento, pues puede ser un aislamiento en ocasiones de violencia, puedes llegar al alcoholismo, también puede ser un fuerte detonante para desarrollar depresión, porque pues evades todos estos sentimientos, te aíslas, te empiezas a sentir solo, la culpabilidad. Créanme, amigos, que la culpa es uno de los sentimientos que más calcome al ser humano. Creo que casi en todos los tipos de trastornos nos han hablado de la culpa y siempre la culpa está presente. Es un fenómeno muy raro, pero... Y que también es cultural, porque muchas veces como a fuerzas tiene que haber un culpable en todo lo que pasa, ¿no? Muchas veces es así, pero... Y eres tú a veces. Y justamente, pero también... Al ver si en algún momento, no sé si recuerdan al maestro Raúl, es victimólogo y nos gustaría justamente hablar con él de esta parte de la culpa, ¿no? Del por qué la víctima y por qué el agresor y por qué todo esto, porque es muy importante. A lo mejor en una catástrofe natural no hay un culpable, o sea, ¿a quién le echas la culpa, no? A las placas tectónicas, pues no creo que se sientan culpables, ¿no? Pero siempre estamos como con ese de que, ¿y si yo tuve la culpa? Incluso, o sea, si su pareja se enoja, pónganse a pensarlo. Si su pareja se enoja o ya los quiere terminar o no sé, usted, ¿y qué hice mal? Y si la vez que hice, no, es que yo tuve la culpa cuando le dije esto. No, pero es que no fue eso, porque fue cuando yo le pegué o cuando yo lloré y por mi culpa. O sea, aunque nosotros seamos los lastimados, creemos que tenemos la culpa. Así es, esto también puede desencadenar conductas antidestructivas, que pueden ser consumo de algún tipo de drogas, beber en exceso, justamente porque todas estas inhiben funciones fisiológicas en nuestro cerebro, como es pues la toma de decisiones, el estar alerta, conscientes sobre todo, porque pues a todos se nos ha ido alguna vez la mano y llega el punto en el que no te acuerdas de nada. Entonces, esto es parte de las conductas autodestructivas que estas personas tienen para evitar sentir todo lo que hemos hablado. Así es, también por el lado de lo cognitivo tenemos pues varios síntomas y pues creo que son como los básicos, que son pensamientos abrumadores o pensamientos intrusivos que todo el tiempo están ahí, todo el tiempo están ahí, ¿no? Lo decías con personas que sufrieron abuso o violación o en unos catástrofes muy feos que viste morir a alguien, no sé, o sea, todo el tiempo estás pensando en esto y en esto y en esto, o sea, ya pasaron 3 meses y tú sigues no pensando, cualquier cosa te recuerda de ello y pues son
partes importantes, porque imagínense todo el tiempo tener en la mente algo que estuvo fatal, que estuvo horrible, que no pudimos manejar al 100% y que aún así lo estamos reviviendo y reviviendo en nuestra mente. Y que te imposibilita muchas veces hacer tus actividades diarias, a concentrarse, a todas estas funciones principales que como ser humano tenemos. Otros importantes es la dificultad para recordar aspectos claves del suceso traumático. ¿Cuántas veces hemos visto también en la televisión reflejado que cambian muchas veces la forma de su discurso una y otra vez porque hay muchas partes del suceso que no recuerdan completamente? Y es importante porque, por ejemplo, incluso para la criminalística y la perfilación y todo esto, algo muy importante y que es muy vago es preguntarle a los testigos, entre comillas, porque cada testigo te va a dar algo completo. O sea, así todos hayan visto lo mismo, cada uno va a dar su versión diferente. ¿Por qué? Porque es un suceso traumático. Y esta parte de verbalizarlo me parece sumamente importante porque el verbalizarlo, o sea, no sé si a ustedes les haya pasado, nosotros aquí nos estamos identificando con los temblores, pero al menos yo, cuando fue el del 2017, lo conté 1,000,000 de veces. O sea, y a la fecha lo sigues contando. Y lo sigues contando con ese ímpetu, ¿no? Como que empiezas a levantar la voz y te pones como más rígido y todo. ¿Por qué? Porque el hablarlo, el traducirlo a palabras, ayuda muchísimo para entender lo que pasó. Ok, yo pude haber visto que un pinche edificio se cayó enfrente de mí y me quedo helada. Y no lo hablo en medio año, ¿no? Porque no lo quiero recordar, pongan. Pero el hecho de verbalizarlo me hace decir, ok, ya lo puedo traducir a palabras y lo entiendo de otra manera, ¿no? Y a lo mejor cada vez que lo digan y cada vez que lo cuenten, por eso cuando pasa algo como muy fuerte, o incluso no sé si les haya pasado que ustedes se pelean, ¿no? A golpes, pues. Y lo quieren estar contando 20,000 veces a todos los que se le pasan por enfrente. ¿Por qué? Porque también es una situación traumática. A lo mejor no les pasó nada, pero en el momento hubo tanta adrenalina, tanto estrés en el cuerpo, tanta tensión, que eso necesita salir de alguna manera, ¿no? ¿Y cuál es la forma? Puede ser las palabras. Claro, y que también, pues justamente con este shock que les da a veces a las personas, pues no hay cosas importantes que recordar, ¿no? Constantemente el estar repitiendo el discurso lo vas a poder lograr identificar y también te das cuenta de muchas cosas que pasaron en el suceso. ¿Cómo es que te estabas sintiendo? ¿Qué es lo que estabas pensando? Que son partes importantes para el tratamiento y las recomendaciones que vamos a dar más adelante, pero que son importantes para poder ayudarles a tratar todo esto. Ahora, también es importante los pensamientos negativos sobre sí mismos, sobre el mundo. Todo el tiempo es como de, maldita tierra, porque tiemblas, porque llueves o porque tu persona me agrediste. Y otro de los síntomas que más se pueden observar en el trastorno por estrés postraumático es el sueño, ¿no? Hipervigilia o insomnio o sea, de plano no duermes o te despiertas a medianoche o sueñas, incluso también se puede ver mucho eso, ¿no? Y que no es otra cosa, o sea, que no les quieran leer el sueño, no es otra cosa más que su cuerpo tratando de otra forma de revivir el suceso, ¿no? O sea, como de tratar de procesarlo, ¿no? Y es una parte fuerte porque pues las pesadillas y todo esto sí es como que dudo, o sea, apenas si yo puedo despierto y todavía dormido, entonces creo que es algo que afecta el sueño. Incluso muchas veces hay personas que lo sueñan tanto que ya no quieren dormir, aunque tengan sueño, es como de no. O sea, si duermo voy a soñarlo y se predisponen a eso. Y que es un síntoma recurrente también en los niños. Como se los dije al principio, no es un trastorno que pueda dar, o sea, que tenga una edad predeterminada, sino es algo que puede darle a cualquier persona que en los niños justamente este patrón de sueño se ve afectado, pueden llegar a orinarse en la cama, a tener juegos repetitivos sobre esto, o sea, pueden jugar que tiembla, que se cae el edificio, son ligeras cosas que tú puedes identificar en los niños que te dicen, ok, esto no y está justamente bien. es importante esta parte de los niños, porque como muchos otros trastornos, no se presentan igual en adultos que en niños. Entonces es importante, ¿por qué? Porque ya hablamos de abuso, ya hablamos de violación y muchas veces los niños no te van a decir, oye papá, ¿qué crees que fulanito me hizo esto? O sea, el niño no va a llegar a decirnos esto, ¿no? El niño va a tratar de explicarlo como él piensa que son las cosas o como él entiende que son las cosas. Él, como lo decías, lo va a tratar de expresar mediante el juego. A lo mejor se va a poner a jugar, oye mamá, jugamos, no que sí, yo soy el papá que te pega, ¿no? Y es como de, caray, ¿por qué está jugando a esto? ¿Dónde vio esto, no? O yo soy el que muchas veces también se expresan así
de los genitales, ¿no? Ay, mira, yo soy el que te va a agarrar aquí, pero no vas a decir nada, ¿no? Entonces son señales de alarma. ¿Por qué? Porque eso puede ser más allá que un abuso. Obviamente ya tenemos las bases de que a lo mejor pudo haber sido un abuso, pero también estos abusos y estas violaciones crean estrés postraumático. Y de ahí la importancia de acercarte a tus hijos, de jugar con ellos, de poder platicar. Creo que hace poco vi un post que decía, nunca le preguntes a tu hijo cómo le fue en la escuela. Inventa preguntas más creativas, como ¿con quién jugaste hoy? ¿Qué viste en matemáticas? ¿Hiciste alguna actividad en equipo? Cosas así que puedan ayudarle al niño a crear cierto vínculo contigo. Y más particulares, ¿no? Ajá. O sea, no es como de que igual por la edad del niño, dependiendo de la edad, no te va a decir, uy, sí, mamá, llegué y me senté y luego la maestra nos dijo que mañana hay examen, ¿no? Nunca nos van a decir eso. O sea, sí hay que ser un poquito más específicos con lo que queremos saber, ¿no? Entonces, Ajá, sí. es así como ellos van a empezar a poder decirnos las cosas, pero yo creo que sí hay que tener mucho cuidado en esa parte con los niños, porque pues muchas veces se pensará que cuando hablamos de trastornos, se hablan de adultos, en muchos sí somos menores de edad, no podemos ser diagnosticados o no podemos diagnosticar a menores de edad con ningún trastorno o con algunos, pero en este caso, en el DSM sí está tipificado para niños menores de 6 años, porque se presenta de diferente manera y son diferentes los síntomas y son diferentes las formas de afrontamiento y todo esto. Ahora, también es importante puntuar que necesitas vivir el suceso como tal. Puede desencadenarse, como ya lo vimos, tiempo después, pero tampoco es sobre la exposición de verlo constantemente en la televisión o estar o todo el tiempo que a lo mejor ves películas de guerra, o también se asociaba mucho a que estuvieras jugando videojuegos, pero no tiene nada que ver. O sea, son sucesos específicos de la vida cotidiana. Para clasificar en el trastorno se tiene que haber visto directamente, o sea, en vivo, o vivido el trauma, la experiencia o el suceso traumático. No es de que, lo vi en una película y tengo estrés postraumático. No, o sea, eso no entra en el trastorno, está especificado en el manual diagnóstico para que lo tengan en cuenta. Ahora, hay muchas personas en la vida cotidiana que lo presentan y que es una población recurrente, que son enfermeras de trauma, que paramédicos, bomberos, policías, veteranos de guerra, militares, que son personas que constantemente están expuestas a estos tipos de trauma. No puede pasarle a cualquier persona, sí, en cualquier suceso, pero en especial este tipo de personas siempre están constantemente involucradas en estos sucesos, que también son personas que están siempre bajo supervisión psicológica para evitar que este trastorno se desarrolle en ellos. ¿Puede suceder? Sí, pero obviamente siempre va a haber este acercamiento más pronto para ellos porque pues están sumamente expuestos. Un dato que a mí me gustaría darles es el hecho de que lo voy a volver a repetir porque #neuro, pero como lo hemos hablado en otros trastornos, es un trastorno. Yo no elijo si lo tengo, si lo quiero o si no lo quiero, porque de quererlo creo que nadie quisiera un trastorno, ninguno, pero es impresionante cómo hay resonancias magnéticas del cerebro de una persona que no tiene estrés postraumático o no tiene ningún trastorno y una que tiene estrés postraumático. Hace ratito estábamos viendo unas imágenes, googleenlo para que vean, pero realmente le digo a Aranza, esto parece Alzheimer, o sea, el cerebro se hace chiquito, o sea, se encoge, ¿no? Entonces, sí, los bordes están súper definidos. Está muy, muy cañón como estos eventos o estos estímulos externos vienen a afectarnos biológicamente. ¿Quién diría que el cerebro se va a hacer chiquito, no? O que se puede hacer grande, a lo mejor y no, a lo mejor y sí. Pero específicamente en el trastorno por estrés postraumático, el cerebro tiene cambio en sus estructuras. Entonces, de ahí vuelvo a no juzgues, sé un poquito más empático, porque no le vas a decir, porque ¿a poco por eso te dio, no? ¿A poco por el temblor? Si yo ni sentí nada, ¿no? Dude, tú no sentiste nada. Tú estabas dormido y estabas no sé, o no estabas en el país, o no estabas, puede haber 1000 posibilidades, ¿no? O pudiste haber estado, pero no lo sentiste tan fuerte y ya, pero esa persona sí.
Entonces no hay que subestimar lo que sientan los demás, cómo se comportan y decirles, ay, pues ya que tranquilízate, no pasó nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no se trata de eso, no se trata de decir, ok, pues ya tengo trastorno por estrés postraumático, aquí está mi resonancia magnética, vuélveme a hacer grande el cerebro. O sea, a ver, ¿cómo, no? Entonces yo creo que en ese aspecto sí hay tratamiento y ahorita vamos para allá, pero en cuanto a lo fisiológico, pues ya está muy cañón. Obviamente hay muchas cosas que te ayudan a hacer nuevas conexiones, pero justamente no es, a ver, échale agüita y se va a hinchar. No, o sea, ya es un daño progresivo, es un daño tal vez permanente, pero que hay muchas situaciones en las que podrían tener una calidad de vida inclusive mayor a la de nosotros. Así es. Entonces, la primera recomendación, y justo para empezar a cerrar este episodio, es acudan a terapia, amigos. Acérquense a un profesional de la salud. Cognitivo-conductual. Preferentemente, pero también es importante que si necesitas medicamentos, de verdad tomes la iniciativa de ir al psiquiatra, porque es el único que puede ayudarte a recetártelos, que te va a controlar las dosis, y que todo esto también es importante para poder encontrar una mejora. A lo mejor no va a haber una cura, pero una mejora en la calidad de vida, en cómo te estés sintiendo, siempre va a ser sumamente benéfica. Y que vaya de la mano con la terapia, ¿no? Muchas veces lo hemos dicho, creo que estas dos se complementan bastante bien. Y antes que nada, creo que es el encontrar a alguien que nos pueda diagnosticar correctamente, ¿no? No un pseudo profesional que se puso por ahí, que nos diga, sí tienes trastorno de estrés postraumático porque yo te veo bien alerta siempre, ¿no? O sea, no, realmente hay muchas pruebas, hay muchos criterios que se tienen que cumplir. El criterio de edad, cada cuánto, hace cuánto tiempo llevas, o sea, realmente es algo muy, muy fuerte y muy laborioso, pero de que necesitamos acudir a este tipo de profesionales, pues sí es necesario, ¿no? También hay muchas técnicas de relajación que te puede brindar tu terapeuta. A lo mejor ahorita no les voy a decir cómo se hacen porque hay unas que son muy complejas, pero busquen en Google respiración diafragmática, es como lo más sencillo y lo que nos puede salvar muchas veces de estas pequeñas crisis que nos llegan a dar de ansiedad o cosas así. ¿Para qué? Para que nosotros las podemos ir reconociendo y normalizando. También es importante acercarnos a nuestras redes de apoyo, buscar ayuda con familiares y amigos, que muchas veces te vas a sentir juzgado, pero va a haber muchas personas que digan, ok, te comprendo, voy a ayudarte, voy a salir contigo, voy a hacer lo que esté en mis manos para poder ayudarte. También es importante aprender a crear nuevas formas de afrontamiento, que eso también lo van a descubrir en terapia. A lo mejor escuchar música te relaja, salir a correr, estar con tu perro, dibujar, hacer manualidades. Hay muchas cosas que pueden ayudarte, pero el crearlas y descubrirlas también forma una parte importante. Entonces, amigos, esperemos que les haya gustado mucho este episodio, que haya sido de información, que digan, ok, voy a tomar un poco más de conciencia en lo que estoy pensando, en cómo me estoy sintiendo. A lo mejor, en vez de ser un trastorno de estrés postraumático, puede ser un trastorno de ansiedad, puede ser un afectivo estacional. A lo mejor sabes que en septiembre es un mes en el que tienes sucesos repetitivos como lo son los desastres naturales y pues te da el bajón. Trata de hacer actividades que te gusten, para poder ayudarte a afrontar todo esto. Así es, y pues creo que ya con esto terminamos el capítulo. Realmente creo que justamente quisimos tocarlo porque #septiembre. Entonces, pues sí es importante, ¿no? Si vivimos en México, y creo que en México no nada más ha sido el único país que ha sufrido grandes terremotos, está Chile, también Japón. No creo que nos escuchen en Japón, pero hay muchos países latinoamericanos que también lo han sufrido, ¿no? Incluso Chile tiene muy buenos protocolos psicológicos y de intervención psicológica para crisis. ¿Por qué? Por ese terremoto que realmente fue desastroso para Chile. Y pues realmente creo que el estar alertas es bueno, pero recuerden que siempre tenemos que ver hasta dónde es nuestro límite, ¿no? ¿Para qué? Para no llegar a algo más. Y pues ahora sí, eso sería todo por el capítulo de hoy. Los invitamos otra vez a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Síganos en Spotify, en Instagram, en todas las redes en donde nos puedan encontrar. Ya saben que estamos como Carpe Diem Podcast en todos lados. Y si no, los enlaces están abajo en la cajita de descripción. Así es, y pues eso sería todo. Nos vemos la siguiente semana. Sale, bye.